Bueno, estamos con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Bienvenida, María Carolina, como siempre. Gracias, y bueno, vamos a Carlos. compartir en un momento muy especial, muy particular que tiene Venezuela, porque hemos vivido en las últimas horas con mucho fragor una situación irregular, una situación de violencia, una situación donde se evidenció la confrontación interna dentro de la estructura del poder, en fin. Muchas cosas, o como dicen, mucha agua debajo del puente ha cruzado, ¿no? Pero aparte de todo esto, también hay otras noticias que tienen que ver con la cotidianidad económica. En medio de la intensidad de lo que pasó el martes 30 de abril, se oficializaba, por ejemplo, el anuncio o se formalizaba ya por Gaceta, que se reconocía después de lo que ocurrió el viernes 26 de abril, que había un nuevo salario mínimo de 40, un bono de alimentación de 25, las correcciones para pensionados y jubilados de la administración pública, etcétera, etcétera. Y esto al final de cuentas tiene un impacto en el sector privado de la economía. Entonces me gustaría que entras en el análisis, ¿no? La evaluación de lo que esto significa. Mira, eso a nivel de los empresarios no tiene gran impacto, sí, porque con todos conocemos la velocidad con que se ha venido devaluando la moneda, incluso el mismo gobierno a nivel de tasa oficial, tasa de cambio oficial, hizo 2 devaluaciones en solo el mes de abril. Entonces, sabemos que para el empresariado pues el impacto no va a ser tan fuerte, pero sí para el trabajador, porque 40.000 bolívares, 65.000 bolívares al final no le resuelve para nada su problema económico, y tampoco para el empresario es una solución, porque nosotros necesitamos, siempre lo he dicho, nosotros necesitamos gente que tenga capacidad de compra, y eso es lo que no se está recuperando con este decreto, que de nuevo no tiene nada. O sea, realmente las expectativas probablemente eran mayores de lo que pudiera ser el aumento salarial. Los rumores que se habían corrido eran mucho más exagerados de lo que fue. Y lo que vamos a tener es un salario que ya no le alcanza al trabajador para nada. Supuestamente lo cobró ahorita el 30, porque la Gaceta decía que era retroactivo al 16 de abril. Sí, de abril. Entonces, bueno, ya comenzaron, digo supuestamente porque particularmente yo hace rato que no me guío por el salario mínimo. O sea, yo voy más o menos ajustándole a mis trabajadores según vayamos pudiendo dentro de la empresa. Muy por encima de lo que es el salario mínimo. Muy por encima de lo que es el salario mínimo, lo están haciendo muchos empresarios. O sea, sí, eso es ya eso es algo que no es de mayor relevancia para nosotros, porque entendemos que si no remuneramos de la mejor manera posible a nuestros trabajadores, no vamos a tener empresa. Claro, eso castigaría de alguna forma a las muy pequeñas empresas, las empresas de 2 o 3 trabajadores que están haciendo un esfuerzo notable y significativo para poder mantenerse, pero a otras empresas quizá, bueno, transcurren en medio como lo que tú lo explicas. Sí, es en realidad, y te digo, para nosotros como para los empresarios venezolanos, el problema radica en que volvemos a esa gran incertidumbre en la que nos han mantenido durante mucho tiempo. Nuevamente la tasa de cambio empieza a moverse. No sabemos en cuánto vamos a tener. Planificar para la semana que viene, por ejemplo, es complejo, porque en cuánto va a estar la tasa de cambio para ese momento. O sea, ¿qué vamos a tener? ¿Va a surgir alguna otra medida, algún otro bono? Yo hubiese pensado que hubiesen anunciado algo el día de ayer, pero ante todo lo que ocurrió, pues no se anunció nada. Es una situación, te digo, bien de incertidumbre con respecto a lo que podemos planificar a futuro, cómo podemos vislumbrar el futuro. Quizá quien pudiera tener, por la situación que vive, con no solo la caída de la renta petrolera, sino además con el factor de las sanciones y la limitación para la casa matriz de la industria petrolera, quien puede tener el gran problema en todo caso es el gobierno mismo, porque a pesar de que ajusta el valor de esta criptomoneda como referente llamada el petro, ¿verdad?, a 80.000, y entonces ahora todos los programas sociales los ajustan hacia allá, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero? ¿O el dinero va a sacar el gobierno para poder asumir esos compromisos? Por eso es que este incremento salarial vuelve a ser más de lo mismo, más un incremento inflacionario netamente. Los ingresos del gobierno se reducen cada vez más. Ya sabemos que el fin de semana cesó la compra de petróleo por parte de Estados Unidos. El único que realmente le pagaba en dinero constante y sonante al gobierno, ya no le va a seguir comprando petróleo a Venezuela. Entonces cerca de 11.000
millones de dólares que deja de recibir el país por no... Exactamente, entonces si no tienen ingresos, ¿de dónde van a sacar el dinero? Indiscutiblemente van a acelerar la maquinita de generar o los números en la computadora, porque ya ahora no es impresión de billetes, van a ser cada vez mayores y eso implica devaluación y más deterioro del poder adquisitivo, mayor inflación y no hay soluciones claras, ni siquiera medianamente orientadas a buscarles una solución al problema hiperinflacionario, que es el gran flagelo, el gran problema que tenemos en el país. No, ni siquiera tienes la posibilidad de, bueno, colocar, no sé, sueldos millonarios ni nada por el estilo. ¿En qué? ¿Con qué? ¿Cuál es el costo-valor real? Es absurdo, es ilógico lo que está ocurriendo. Y tú hablas del petro todavía como criptomoneda. Es totalmente discrecional. Si algo nos han demostrado en los últimos 6, 8 meses es que el petro baila al son de lo que le provoca el Banco Central o quienes esté detrás de eso. O sea, ellos determinan el valor, ellos lo cambian cuando le provoca. El viernes que salió la Gaceta, inmediatamente vimos cómo se cambió el valor del petro en la página de Banco Central, que fue el único indicador, por cierto, que tuvimos de que la Gaceta tenía algún nivel de validez. Pero es algo totalmente discrecional y así no funciona la economía en ningún país del mundo. Ahora, fíjate, adicionalmente se desliza también y el quantum, la cuantificación de noticias es tan grande que también lo detiene. Parece ser que el Banco Central no acoge el planteamiento que hizo la Asociación Bancaria de desmontar el porcentaje voraz del encaje legal. O sea, si eso es así, el sistema financiero entra en barrena, dirán algunos. En barrena totalmente. Es que siempre hemos pensado que la primera acción que hay que tomar para poder trabajar en la verdadera recuperación del país es orientada precisamente a la recuperación del sistema bancario nacional. Eso está completamente destruido. ¿Y cómo hacemos nosotros los empresarios si no tenemos cómo apalancar financieramente todo lo que tenemos que recuperar, todo lo que tenemos que hacer? Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, María Carolina. Vamos a regresar enseguida para continuar conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Continuamos con María Carolina Uzcategui. Hablábamos en el segmento anterior, en la última parte, María Carolina, del sistema financiero. O sea, si esto no se corrige, si el tema del encaje legal, que al final de cuentas no tuvo, sino por muy poco tiempo, algún efecto en el mercado cambiario, ¿qué va a pasar con el sistema financiero venezolano? Imagínate si se desploma la banca nacional, incluyendo la pública, ¿no? Bueno, es que ya están haciendo un acto heroico de mantenerse en pie, si tomamos en cuenta de que la banca completa en Venezuela no supera, según algunos especialistas, no supera los 170 millones de dólares. O sea, cualquier jugador de béisbol de grandes ligas pudiera comprar todo el sistema bancario nacional. Es decir, que necesitamos indiscutiblemente un sistema financiero fortalecido para poder comenzar a pensar en un país que requiere de todo. Hablaba hace un rato con algunas personas aquí en el estudio que ¿Cómo pagar nosotros qué necesitamos los empresarios? Que la gente gane mejor, pero ¿cómo pagar mejores salarios si lo vendemos? ¿Y cómo vendemos si la gente no tiene ingresos? Entonces algo así como que es primero el huevo o la gallina. Y aquí hay que, indiscutiblemente, para poder arrancar todo ese proceso de recuperación del país, es atender el sistema financiero como primera prioridad. Por allí surgía también hace 2 días, María Carolina, un planteamiento, bueno, incluso fue recogido en primera página de algunos medios de comunicación social. Eso lo planteaba el director del Sendas, Oscar Mesa. La posibilidad de anclar, ¿verdad?, ese salario mínimo, no a este petro o a esta criptomoneda, sino al dólar. ¿Tú crees que eso sea posible? Volvemos a lo mismo, sí. O sea, es bueno, indexación. ¿y a cuál tasa también? ¿A cuál tasa? O sea, y de nuevo, o sea, ¿cómo tenemos todavía control de... Bueno, ya los controles de precios no están funcionando para nada, pero seguimos teniendo un Estado que fiscaliza, incluso manipula estas fiscalizaciones, porque supimos del caso, por ejemplo, de algunas empresas que fueron sancionadas en dólares, pero no legalmente, legal, ¿no? No legalmente, sino que le dijeron, bueno, abriste fuera del horario que salió en Gaceta, entonces para no sancionarte, danos tanto en dólares y no vimos nada. Un tremendo martillo. Exactamente. Entonces, aquí todavía tenemos un aparato que es represivo contra el empresario
Y allí habría que ver entonces, ok, anclamos, pero ¿anclamos a qué tasa? ¿Anclamos con qué nivel de certeza en cuanto a que el gobierno no nos vaya a acosar por trabajar de esa manera? Ahora, las medidas que indican los especialistas del tema que pudieran tomarse para enfrentar el tema de la hiperinflación, ¿por qué no se toman? Esto tiene que ver con el gasto público, déficit fiscal, etcétera, etcétera. Es una cantidad de variables macroeconómicas, pero ¿qué pasa que no se toman las iniciativas? Recuerdo que en una ocasión escuché de Asdrúbal Oliveros decir que si el gobierno supiera lo populares que han llegado a ser en países con hiperinflación, las medidas, los ajustes que son fuertes, que se toman para poder estabilizar la economía, entonces los haría inmediatamente, porque la gente, el común de la gente comprende o ha comprendido en estos países que esos ajustes son precisamente para recuperarse. El problema aquí es que no existe ningún tipo de confianza en quienes están manejando las políticas económicas y por tanto no hay confianza en que cualquier ajuste que hagan sea en beneficio de la mayoría, sino más bien en el beneficio muy particular de ellos. Ahora, en ese sentido, llega un momento en que la economía va estrechándose, ¿verdad? Hay problemas de abastecimiento, hay problemas de escasez. El campo venezolano está en una situación tan grave y tan seria como le puede estar el sector comercio y servicios y el sector industrial. O sea, puede encontrarse en un momento determinado que el país no va a tener, tal vez, ni cómo comer. No, mire, y esa espada de Damocles que pende sobre nosotros, que la tenemos allí, ese monstruo que tenemos allí, sabiendo que no sabemos cuántos días vamos a trabajar la próxima semana. También. Va a haber electricidad, no va a haber electricidad, va a haber agua. Y si no hay electricidad, ¿cómo se surten de combustible? Va a haber combustible también, ¿no? Sí, con esto de las sanciones ya comienza a reflejarse también. algún temor en ese sentido. ¿Cómo se distribuye el alimento? ¿Cómo se distribuye la producción en el país si no contamos con combustible? O sea, estamos en un nivel de colapso total, estamos al borde de un colapso total en el cual no veo a quienes están manejando en este momento las políticas económicas con la capacidad de resolver efectivamente el problema tan grande que se nos avecina en el país. Ahora, María Carolina, no sé, es muy prematuro quizá medirlo, pero ¿cuánto puede pesar, verdad? Y qué expresión se refleja en la actividad económica lo que ha pasado esta semana, estos episodios del martes 30 de abril, lo que pasó el miércoles 1 de año? ¿Cuánto puede seguir perjudicando la actividad económica venezolana? No tener estabilidad política indiscutiblemente causa desconfianza en el sector económico. La economía necesita de que haya un panorama político bien claro y bien estable para que evolucione, para que avance. Eso obviamente afecta en general a todo el aparato productivo del país. Necesitamos confianza, necesitamos que en el país se resuelvan todos estos problemas políticos que se están viviendo para poder tener una claridad, una certeza de que podemos comenzar a enrumbarnos por el camino adecuado para recuperarnos. Ahora, por cierto, también el gobierno anunciaba que se extiende el horario especial, ¿no?, en cuanto a la actividad laboral, en cuanto a la jornada laboral como tal. Ese ha sido el primer caso de desobediencia que existe en el país, porque en realidad los empresarios están trabajando mientras tengan las condiciones para hacerlo. Si hay electricidad se trabaja. No es porque una gaceta diga cuánto podemos trabajar que lo vamos a hacer. No, si hay electricidad trabajamos, si hay agua trabajamos. Si están dados los elementos básicos para que podamos hacerlo, tanto trabajadores como empleadores están claros que el país lo que necesita es producir y no más paros, no más suspensión de actividades. Ahora, hay incertidumbre, tú lo mencionabas de alguna forma. O sea, sí se habla de el reparar los daños, corregir la situación, los entuertos en el sistema de energía eléctrica nacional, pero de verdad nadie sabe. Hay un racionamiento, además, que en la capital de la República se siente infinitamente menos, como también en otras zonas, pero el resto del país vive bajo un racionamiento. El caso del Zulia es emblemático en ese claro, sentido. Y el caso del Táchira, que sufre racionamientos de más de 12 horas. En el Zulia siguen habiendo apagones que a veces pueden tomar hasta 48 horas, sectores de Maracaibo sin electricidad. En fin, el problema persiste, el problema no se ha solucionado en lo absoluto. A Caracas han querido maquillarlo, engañarlo un poco con lo que está ocurriendo, pero el interior del país sigue sufriendo por el problema eléctrico de manera severa y no se ve claridad en el horizonte de que se vaya a solucionar pronto. Bueno.
Te agradezco mucho, María Carolina, que hayas compartido con nosotros. Próxima estás a dejar la presidencia de Concecomercio de la Asamblea de este mes. 21 y 22 de mayo tenemos nuestra asamblea anual, cambio de autoridades, presentación de memoria y cuenta. De verdad que los invito a todos para que vean lo que es el verdadero ejercicio democrático en un país tan complejo. Muy bien, gracias entonces a María Carolina Uzcategui. Una pausa, amigos. Arte y espectáculos en lo actual al retorno.